Quería cumplir su sueño de convertirse en futbolista profesional para, entre otras cosas, devolverle a su madre todo lo que ella hizo por él. Sufrió rechazos por parte del Betis y del Sevilla y también tuvo que ver cómo el Atlético de Madrid acabó jugándosela. Aún así, él completó su misión y además sembró en el club rojiblanco la duda de si habían hecho lo correcto. Hoy, en Historias de Venom, Samu Omorodion. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pues bien, yo apuntaría a que en el ámbito del fútbol la venganza se sirve a base de goles. Y si no, que le pregunten a Samu Omorodion. Pese a su juventud, este delantero internacional con las categorías inferiores de la selección española ha tenido que sufrir en sus propias carnes como un club que en un principio parecía apostar fuerte por él, le dejaba en la estacada y le empujaba a cambiar de aires a marchas forzadas. Seguramente, ante esta situación, cualquier otro chaval se hubiese venido abajo y le hubieran entrado serias dudas sobre su futuro. Pero a Omorodion, no. A él, no. El ex del Atlético de Madrid se está encargando de hacer ver a Miguel Ángel Gilmarín, Enrique Cerezo y al Cholo Simeone que seguramente se equivocaron con él, lo que está añadiendo un punto mayor de épica a su increíble historia, la cual vas a conocer a continuación. Permanece atento porque no tiene desperdicio alguno. Antes de meternos de lleno en detalles puramente futbolísticos, lo primero que debes de saber es la odisea que atravesó la familia de Samu para que finalmente él y su hermana, Precious, pudieran tener un futuro lleno de oportunidades. En este sentido, podríamos decir que la gran heroína en la vida de Omorodion es su madre, Edith Akehowa, quien abandonó Nigeria, embarazada del futuro futbolista, y vivió una auténtica odisea hasta llegar a España y poder atravesar la frontera. En un primer momento, un centro de acogida de Melilla sería su nuevo hogar, hasta que pudo entrar en la península y establecerse en el humilde barrio sevillano de La Macarena. En dicho barrio, Samu empezó a dar sus primeras patadas al balón y se enamoró, como muchos otros niños, de este deporte. Por su cabeza solo pasaba el sueño de convertirse algún día en jugador de fútbol profesional, así que se puso manos a la obra para hacer su sueño realidad. A los 8 años ingresó en la cantera del Nervión. En este modesto club fue donde empezó a dejar muestras significativas de que tenía un talento innato para este deporte. Tanto era así que desde muy pronto ya destacó por encima del resto de compañeros. Al ver esta situación, en el propio club fueron cada vez más conscientes de que tenían entre manos a un diamante en bruto, el cual había que cuidar y mimar. Es por ello que tuvieron detalles y gestos muy buenos con el joven Samu. Un claro ejemplo eran las primas simbólicas de 5 euros que le daba la presidenta del club a cambio de cada gol que marcaba. Esa pequeña cantidad de dinero era importantísima para el precoz futbolista, puesto que le servía para pagar los billetes de autobús y acudir a entrenar con normalidad. Y es que en el Nervión eran plenamente conocedores de las dificultades económicas por las que pasaba su familia. Pero no solo fueron los miembros del club quienes se dieron cuenta de que la falta de dinero era un problema real en la vida de Samu. El propio jugador, que todavía era un niño, también sabía la cruda realidad que le rodeaba y sufría día tras día al ver cómo su madre trabajaba de forma incansable para que a sus hijos no les faltara jamás un plato de comida encima de la mesa. Es por ello que cuando empezó a tener ya una cierta edad y creyó que tenía condiciones suficientes para abrirse camino en el fútbol, Omorodion decidió probar fortuna en los dos grandes clubes de la capital andaluza. Ni corto ni perezoso, acudió en busca de una oportunidad que le permitiera unirse a las filas del Betis o del Sevilla. Lamentablemente, ninguno de estos dos equipos se interesó en él y le cerraron las puertas por considerarle un jugador con un físico demasiado potente y falto de técnica. Sí, como lo oyes. La verdad es que Samu siempre ha sido muy corpulento. Como detalle, simplemente decirte que a los 16 años ya calzaba un 47 de pie. Ahí es nada. Y esta situación, que para muchos entrenadores puede llegar a ser una virtud, para los técnicos béticos y sevillistas del momento fue un gran hándicap. Sin embargo, Omorodion no se dio por vencido, hizo caso omiso a los rechazos que acababa de recibir y continuó intentándolo hasta que llegó el Granada y le brindó esa oportunidad que tanto ansiaba. El cuadro nazarí sí supo ver en el exjugador del Nervión un delantero de presente y sobre todo de gran futuro. Es por ello que no titubeó y le incorporó inmediatamente a las filas de su juvenil B, creando así un enorme punto de inflexión en la trayectoria deportiva de Samu. Y por cierto, tú también puedes crear un gran punto de inflexión en este canal si te suscribes y le das like al vídeo. Si ya lo has hecho, te doy las gracias y Omorodion y yo te estaremos eternamente agradecidos. Vale, y llegados a este punto ya sabes de primera mano cómo fue el pasado de Samu, sus inicios en el fútbol y lo que le costó pasar a formar parte de un club realmente relevante a nivel nacional. Ahora vamos a entrar ya de lleno en todo lo que tiene que ver con su pasado como rojiblanco y los motivos que le han llevado a sentirse dolido con el Atlético de Madrid. De hecho, desde su llegada al equipo juvenil, Samu Omorodion se convirtió en una de las perlas más prometedores de los equipos base de Granada. Aquel delantero imponente, de 1,93 metros de altura, no tardó en hacerse un hueco importante en el filial granadino, siendo una de las piezas clave en el histórico ascenso a la nueva primera RFF, categoría que muy poco tiempo atrás sustituía a la mítica segunda división B. En la ciudad de la Alhambra se frotaban las manos con Samu y no era para menos. Sus fenomenales actuaciones le sirvieron para demostrarle a Granada que él era el delantero de futuro que necesitaban. De hecho, la entidad andaluza captó el mensaje y le renovó hasta el año 2028. Todo estaba saliendo a pedir de boca. Pero cuando en Granada se las prometían muy felices con Samu, llegó el Atlético de Madrid y lo tiró todo por tierra. En la primera jornada de Liga 2023-2024
2024, Omorodion debutaba con el primer equipo del Granada en primera división, bajo la atenta mirada de un estadio metropolitano que, pese a que su equipo ganó 3-1, sufrió en sus propias carnes el potencial de un chaval que acabaría enamorando a la directiva rojiblanca. Y no miento con lo que te estoy diciendo. La prueba está en que 4 días después de aquel partido, el Atlético ejecutó su cláusula de rescisión. Esa operación supuso un duro revés para el Granada, que de la noche a la mañana se vio sin su futbolista más prometedor y sin apenas margen para fichar a un sustituto. Y mientras, el Atlético de Madrid cedía a Samu Omorodion al Deportivo Alavés. Como era de esperar, a medida que el delantero iba cogiéndole el pulso a la categoría reina, su importancia dentro del esquema de juego del combinado vasco era cada vez mayor. Finalmente, el Alavés consiguió salvar la categoría, dejando a Samu como una de las grandes revelaciones de la temporada. Por su parte, el Granada descendía a segunda división y en el seno de la afición nazarí, la animadversión por la figura de Samu fue creciendo, aunque el delantero siempre se mostró agradecido al club por la oportunidad que en su día le dio y que te he contado minutos atrás. Pero es muy importante que sepas que esa falta de simpatía por parte del Granada hacia Samu y al Atlético de Madrid tocó su punto más alto cuando el jugador, apoyado por el propio equipo madrileño, decidió denunciar a los nazarís por considerar que la cláusula que liberaba su contrato era invasiva. En pocas palabras, Omorodion le reclamaba al Granada los 6 millones de euros que en su día el Atlético pagó por él, dejando el asunto en manos de los tribunales. Ya te podrás imaginar que fueron meses realmente convulsos para un Samu que empezó a sonreír de nuevo cuando se acercó el verano de 2024. En ese momento, su cesión al Deportivo Alavés tocaba su fin y coincidía con la salida de Álvaro Morata del Atlético de Madrid. Así que muchos pensaban que Samu sería el sustituto de Morata, pero la realidad fue otra muy distinta. Ese mismo verano, el Atlético hizo un gran desembolso trayendo a futbolistas como Julián Álvarez o Alexander Sorloth. Por tanto, el Cholo consideraba que Omorodion no tenía hueco en su esquema y en su plan, lo que le llevó a la directiva colchonera a querer venderle para hacer caja. El futuro del joven delantero, que entrenaba al margen de sus compañeros, pendía de un hilo. El Atleti, ese que le sacó de Granada a marchas forzadas, un año después le invitaba a irse por la puerta de atrás. Los días y semanas fueron eternas para Samu, quien confesó en una entrevista que nadie del club hablaba con él. Se sintió solo y con una frustración enorme. Afortunadamente, su pesadilla acabó cuando el Oporto decidió firmarle y llevárselo para Portugal. Eso sí, antes el Chelsea quiso fichar a Omorodion, pero la operación, que por momentos parecía totalmente hecha, no terminó en buen puerto. Ya en el campeonato luso, Samu pudo al fin volver a disfrutar del fútbol, completando un gran arranque de campeonato y mostrándose como uno de los atacantes más en forma de toda Europa. Y a su vez, en el Atlético de Madrid, los resultados positivos no llegaban y encima veían que la venta de Samu a la desesperada había sido una operación desastrosa. El Oporto, conocido por su habilidad para sacar provecho de sus fichajes, pagó 15 millones de euros por el 50% de los derechos del jugador. Pero la cosa no terminaba ahí, ya que se guardaba la opción de adquirir otro 30% por 10 millones adicionales, a razón de 5 millones por cada 15% de sus derechos. Resumiendo, la cifra máxima que podía ingresar el Atlético de Madrid por el 80% de Omorodion sería de 25 millones, una cantidad que además se vería reducida por los pagos a anteriores clubes como el Granada debido al mecanismo de solidaridad de la FIFA. En definitiva, sacar a Samu y traer, por ejemplo, a Sorloth podría significar un movimiento absolutamente ruinoso para el Atlético de Madrid. Y por cierto, el delantero noruego también tiene una historia realmente curiosa y que descubrirás en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora me gustaría preguntarte si crees que el Atleti se ha equivocado enormemente con Samu Omorodion. Te leo en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.